Dios les bendiga en esta mañana, amada iglesia. Damos gracias al Señor nuestro Dios porque nos tiene aquí nuevamente en su casa para aprender más de la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a leer y vamos a hablar acerca de una de las cartas del apóstol Juan. Así que nos vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, en los versos del 3 al 6. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis y después de Génesis. Son cortitas. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Y nos vamos a poner de pie para leer con reverencia la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y lo leemos antifonalmente. Dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Lean el 4. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria porque solo tú te la mereces, Señor. Porque en esta mañana, Dios, has decidido de que cada uno de nosotros podamos escuchar este mensaje, Dios. Y es tu palabra, Señor, la que va a ser predicada, no soy yo, Señor. Usa a tu siervo, Padre, y permite que todo lo que sea predicado aquí sea la verdad de tu palabra, Dios. Oramos para que esta palabra, Señor, no se quede aquí, sino que la podamos poner en práctica y que día a día, Señor, podamos seguir meditando en las Escrituras, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, para dar comienzo a este sermón, quiero empezar con una pequeña reflexión. Quisiera que ahí donde estamos sentados cada uno de nosotros visualicemos nuestra vida a lo largo de todos estos años. Cada año que pasa, nuestra vida sigue caminando, sigue avanzando. Seguimos cada año de nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos de preguntarnos qué cosas de las que hemos hecho en nuestra vida a lo largo de todos estos años glorifican a Dios. Y qué cosas de las que hemos hecho en nuestra vida no glorifican a Dios, sino que en vez de glorificarlo, más bien lo deshonran. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que a lo largo de toda nuestra vida, hermano, cada día vivimos más lejos de la ley de Dios? La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, hermanos, ofenden a Dios. Son pocas las cosas que de nuestra vida glorifican a Dios. Pasan los años en nuestra vida y debemos de preguntarnos, ¿somos diferentes a como éramos años atrás? ¿A como éramos antes? Cada día, hermano, que pasa y cada año que pasa, venimos aquí, terminamos el año y le hacemos promesas al Señor. Cada año que pasa, venimos y hacemos promesas a Dios que no cumplimos. Muchas veces decimos, Señor, este año sí voy a leer la Biblia, completita la voy a leer todo este año. Señor, este año sí voy a orar más. Señor, este año sí voy a ser un verdadero cristiano. Señor, este año sí voy a congregarme todos los domingos. Y prometemos a Dios muchas y muchas cosas. Y pasan los años y seguimos siendo iguales o incluso muchas veces peores a lo que éramos muchos años atrás. Antes, hermanos, muchos servíamos a Dios en nuestra juventud con un gozo, con una fuerza y decíamos, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, me voy a involucrar en la iglesia. Y hoy en día, hermanos, venimos un domingo de promedio a la casa del Señor.
Hay un cambio, hermanos, en nuestra vida, positivo o negativo. Debemos de preguntarnos. No hay un cambio genuino en nuestra manera de vivir. No hay un compromiso real con Dios, hermanos. Afirmamos ser creyentes, seguidores de Cristo, pero no somos hacedores de su palabra. Y el apóstol Juan en esta mañana, en esta carta, hermanos, que escribe a un grupo de iglesias que están en Asia Menor, cerca de Éfeso, está tratando con este tipo de problemas e incluso con la herejía del gnosticismo. Esta herejía que en muchas iglesias de hoy en día sigue vigente. ¿Y qué es esta herejía del gnosticismo? El gnosticismo, hermanos, enseña que las cosas materiales y físicas son malas y que solo el conocimiento adquirido por las experiencias espirituales son buenas, negando así la humanidad de Cristo al venir a esta tierra. Por tanto, si el cuerpo peca, no hay problema, porque la materia no es real, solo el conocimiento espiritual importa. Esto daba licencia para que la gente pecara deliberadamente en estas iglesias. Y esta idea, hermanos, del gnosticismo son ideas que muchos filósofos como Platón apoyaban. Pero el apóstol Juan aquí, hermanos, escribe en esta carta a este grupo de iglesias para que no amen al mundo ni a las vanidades de este mundo. Ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versos del 15 al 17, habla sobre esto, para que lo anoten ahí. Algo que hoy en día, hermanos, está presente en muchos de los creyentes y muchas congregaciones de hoy en día. Amamos más a este mundo que a Dios, hermanos. Vivimos una vida donde queremos encajar en este mundo antes que obedecer la ley moral de Dios. La vida cristiana, hermanos, no significa que el creyente debe de llegar a alcanzar una perfecta vida sin pecado. Claro que no. No hay nadie, hermanos, que no peque. Mientras nosotros estemos en este cuerpo de muerte, el que mora en nosotros es el pecado. Eso es imposible, dice Juan. En primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El pecado mora en nosotros, hermanos. Pero Cristo también. Aquellos que están en la luz no andan en tinieblas, pero todavía pecan, dice, y precisamente porque estamos en Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Y es por eso que en esta mañana, hermanos, hablaremos sobre el tema del sermón que titulé: la verdadera evidencia de que un creyente sigue caminando con Cristo, bajo 3 puntos. Quisiera que pusieran la imagen del sermón, por favor. La verdadera evidencia de que un creyente sigue caminando con Cristo, bajo 3 puntos. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es la evidencia de la obediencia, basados en los versículos 3 y 4. Hermanos, la obediencia no es la causa de nuestra salvación, sino la evidencia necesaria e inevitable de una fe salvadora. Hermanos, la seguridad de la salvación no descansa en un misticismo emocional, sino en una fe activa que se traduce en una vida de obediencia al Señor, a los mandamientos de Dios, siguiendo el modelo de Cristo. Mire lo que dice el verso 3 y el verso 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes lo que esto significa, mi hermano? Esto que dijo Jesucristo, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Hermanos, Cristo no solo fue un hijo obediente, es que Él se agradaba en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, en otras palabras, la obediencia era su gozo.
Y lo que Juan nos está diciendo aquí, hermanos, es que una de las evidencias de que realmente estamos en Cristo es que tenemos en nosotros mismos ese deseo de guardar los mandamientos de Dios, así como Jesucristo también lo tuvo. Mira lo que dice el versículo 3 otra vez. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, el versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una persona, mis hermanos, que dice conocer a Dios, pero no manifiesta ningún interés genuino en obedecer la ley moral de Dios, dice Juan, es un mentiroso. Porque a través de su estilo de vida, hermanos, está diciendo que no le importa. Fíjese cómo dice aquí. Él dice, yo conozco a Dios, pero no me importa pecar. Esa persona, hermanos, con su estilo de vida está diciendo dos cosas. O que a lo que Dios le llama pecado no es pecado, o que a Dios no le importa que yo peque. ¿Usted cree que a Dios no le importa que nosotros pequemos? Hermanos, Dios siempre está fiel en sus promesas. Él no quiere que usted peque, Él no quiere que usted esté pecando deliberadamente. Las dos cosas son mentiras, hermanos. Una persona que dice conocer a Dios, pero que no desea obedecerle, es un mentiroso. Conocer a Dios, hermanos, es más que un conocimiento teológico. ¿De quién es Dios? Es una relación real y genuina con el Padre. ¿Cuántos conocemos de aquí a Dios? Él se ha revelado a través de su palabra, Él se ha revelado a través de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos decir que no le conocemos? Puede ser porque tal vez no estamos leyendo la Biblia. Mis hermanos, nuestro Dios no toma el pecado a la ligera. Y sus hijos, hermanos, tampoco deben de tomarlo así, de esa manera. El pecado no es un juego, hermanos. El pecado no es para divertirnos en este mundo. El pecado es algo serio en la vida del creyente. Si nosotros somos creyentes, debemos de tener cuidado con el pecado. El pecado no es otra cosa, hermanos, que transgredir la ley moral de Dios. Dice Juan más adelante, ahí en el capítulo 3, siempre en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, mis hermanos, solo Dios tiene el derecho de definir lo que es pecado y lo que no lo es. Muchas veces el ser humano, hermanos, trata de redefinir el pecado. Muchas veces queremos excusar el pecado en nuestras vidas. No, pero esto no me afecta porque no es pecado. Solo Dios, hermanos, puede definir lo que realmente es pecado. El ser humano siempre quiere redefinir la moral, pero toda transgresión de la ley, hermanos, siempre será pecado. No importa cuánto cambie la sociedad para encajar a nuestro alrededor, hermanos. El pecado es transgresión de la ley y solo Dios tiene el derecho a definir lo que es pecaminoso y lo que no lo es. Así que, hermanos, no podemos divorciar el conocimiento de Dios de la obediencia a Dios. Quien afirma conocer a Dios, pero descuida su ley, hermanos, demuestra que su fe es una fe vacía. Y es que el ser humano, hermanos, tiene un grave problema con la obediencia. No queremos obedecer la ley de Dios. ¿Cuántos sermones hemos predicado acerca de la ley moral de Dios aquí? Tenemos una serie completa de los 10 mandamientos. Pero cada uno de nosotros anhela en su corazón obedecer esta ley. Cada uno de nosotros anhela en lo profundo del corazón ser obedientes a Dios. Dejar de pecar. Está esa lucha continua en nuestros corazones entre si peco o no peco.
Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Realmente Dios, el Señor Jesucristo, es el Señor de tu vida, mi hermano. Realmente Cristo está reinando en tu vida. Realmente Cristo está reinando en tu hogar. Realmente Cristo está reinando en toda tu vida. Él es el que está en la cima de nuestra vida. ¿O tenemos otros dioses pequeñitos ahí que están arriba de Él? Como el trabajo, las amistades, la familia, los hijos. Muchas veces, hermanos, los hijos ocupan el lugar de Dios. Muchas veces nuestro cónyuge ocupa el lugar de Dios. Muchas veces nuestra familia, nuestros amigos ocupan el lugar de Cristo. ¿En qué lugar tienes a Cristo en tu vida? Mire lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 18.2. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, sino que es una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación y en la evidencia interna de aquellas gracias. ¿Qué es lo que está diciendo Juan con esto, hermanos? Y apoyando lo que dice la Confesión de Fe. En esto sabemos, o sea, en esto tenemos el conocimiento. Se refiere a que la obediencia, hermanos, es la evidencia interna. Si un hombre dice que tiene la luz de la elección, pero camina en la oscuridad de la rebelión, la confesión nos diría que su fe no es viva, sino una fe muerta. Y Santiago, en el capítulo 2, verso 17, dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mis hermanos, una de las evidencias de que realmente estamos caminando en el camino que Dios ha puesto para llegar al cielo, para llegar al reino, es siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a sus mandamientos. Y con esto pasamos al punto número 2. Dice, punto número 2, la perfección del amor a través de la palabra, a través del evangelio, a través de los mandamientos, a través de las escrituras. Versículo 5 de Primera de Juan capítulo 2 dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan aquí, hermanos, en este versículo vincula directamente la palabra, guardar la palabra, con el amor de Dios. La santificación, hermanos, es el proceso donde el amor de Dios alcanza su objetivo, que es la perfección en cada uno de nosotros. No podemos hablar de amor separado de la obediencia. No podemos amar a Dios bajo nuestros propios términos. Nuestra seguridad de estar en Él, o sea, unidos a Cristo, hermanos, se fortalece cuando vemos al Espíritu Santo obrando en nosotros el deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos saber nosotros si realmente estamos unidos a Dios? Si realmente estamos unidos con Cristo. Dice el verso 5, ¿verdad? Que si guardamos la palabra de Dios, dice Juan en el verso 5, la misma palabra que Cristo guardó celosamente. Significa obedecer su palabra. Guardar su palabra es seguir su palabra. Y mis hermanos, Juan simplemente aquí está diciendo y está repitiendo aquí lo mismo que el Señor Jesucristo dijo muchos años atrás en su ministerio.
Una persona, hermanos, que profesa creer en Cristo, que es un discípulo de Dios, siempre va a permanecer en su palabra. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, para que vayan anotando esas citas. Dice así, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ven la conexión aquí, mis hermanos? Yo estoy con Cristo, Cristo obedeció al Padre, Cristo tomó en serio su palabra. Todo aquel que está unido a Cristo, hermano, también debe de tomar en serio su palabra. Es por eso, mis hermanos, que el que está en Cristo cada día en su vida va a estar luchando con su orgullo. Hermanos, el que está en Cristo cada día, de alguna manera debe evidenciarse la humildad y el amor en Él. El que está en Cristo, mis hermanos, una persona que está en Cristo cada día es alguien misericordioso, que manifiesta la misericordia y el amor de Dios en Él. Una persona que está en Cristo, hermanos, cada día está luchando con su amargura en su corazón. Y todas estas, hermanos, son señales de que realmente estamos en Cristo. Así que andar como Él anduvo, hermanos, se resume en imitar su carácter. ¿Cuántos de aquí imitamos el carácter del Señor Jesús? ¿Cuántos de aquí nos parecemos a Cristo? Realmente nuestras palabras reflejan que Cristo está en nosotros. Nuestras actitudes, toda nuestra manera de vivir, ¿realmente reflejan a Cristo? Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo yo puedo afirmar que estoy obedeciendo los mandamientos si yo peco? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente estoy siguiendo los mandamientos de Dios si día con día transgredo la ley de Dios? Hermanos, realmente solo lo podemos notar por el deseo sincero en nuestros corazones de llegar a ser perfectos en obediencia. Aunque sé y sabemos muchas veces, hermanos, de antemano, que no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas. Solo por el hecho de tener ese deseo sincero en nuestros corazones, nosotros percibimos esa lucha en nuestra alma cada día para no pecar. Mis hermanos, todo creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús odia el pecado, evita el pecado. Pero si nosotros en nuestro corazón nos placemos en pecar y cometer pecado, debemos de preocuparnos. Si a nosotros nos da igual si pecamos o no, debemos de preocuparnos. Ay, perdón, se me escapó una mala palabra. Cheque, ya pasó. El amor de Dios, hermanos, se ha perfeccionado en nosotros. Si nuestra vida evidencia que realmente nos parecemos al Señor Jesucristo, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros a través de ese sacrificio redentor en la cruz. Y ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos, mis hermanos, para decirle no al pecado. El verdadero creyente, mis hermanos, desea de todo corazón parecerse cada día más y más a nuestro Salvador. ¿No es así? ¿Deseamos en nuestro corazón parecernos a Cristo? Muchas veces, hermanos, el pecado que mora en nosotros nos impulsa a hacer el mal. Por naturaleza, hermanos, el ser humano siempre está orientado al pecado. Es nuestra naturaleza. Es por esa razón que el creyente experimenta una lucha diaria contra el pecado y un profundo dolor cuando es vencido por el pecado. Porque Cristo está en nosotros, hermanos. Escuchen lo que Pablo dice con referencia a esto. En nosotros el pecado siempre va a estar. Y muchas veces vamos a querer hacer más el pecado que seguir a Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces, hermanos,
decimos, estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero en ocasiones digo, ¿quién es el que habita en mí? ¿Realmente Cristo o el pecado? ¿Cristo o el pecado? ¿Quién habita en mí? Hermanos, el pecado siempre va a estar en nosotros, pero Cristo, hermanos, debe de reinar en nuestros corazones. Cristo debe de reinar en nuestra vida. Es precisamente por eso, hermanos, que hay una lucha continua entre Cristo y el pecado en nuestro ser. La oposición a la influencia de Cristo por causa de mi pecado, hermanos, es inevitable. Y Pablo nos dice eso ahí mismo en Romanos capítulo 7, en el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, por el pecado que mora en nosotros. Pero Jesús, hermanos, Jesús, Cristo, es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Y Jesús nos hace un reto en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. A cada uno de nosotros, y nos dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos a Dios? Entonces, mis hermanos, si somos creyentes y amamos a Dios, ¿por qué no obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Por qué no obedecemos la ley moral de Dios? Si lo amamos, si decimos que somos creyentes. Cuando nos preguntan, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero su vida, hermano, ¿ama a Dios, a Cristo usted? ¿Por qué entonces no obedecemos su ley? El apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 16, dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, manifestando los frutos del Espíritu. Y Pablo nos habla de los frutos del Espíritu en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos del 22 al 23, para que lo lean después. Hermanos, es una evidencia de que realmente estamos unidos a Cristo cuando obedecemos su palabra, cuando queremos vivir conforme a los mandamientos y a la ley moral de Dios. Mire lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 86. ¿Por qué debemos hacer buenas obras? Las obras, hermanos, son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Son los frutos que debemos de dar como creyentes. Dice aquí, para que toda nuestra vida, para que por toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por todos sus beneficios y que Él sea glorificado por nosotros y que cada uno esté seguro de la fe por los frutos. El amor de Dios, mis hermanos, se perfecciona en nosotros cuando alcanza su fin primordial: transformarnos en adoradores obedientes, en guardar la palabra, que es el sacrificio vivo del que Pablo habla en Romanos 12:1. Así que, mis hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, otra de las evidencias, hermanos, por las cuales un creyente sigue caminando con Dios, sigue caminando con Cristo, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en cada uno de nosotros y ahora podemos decir que somos creyentes. Esto nos lleva al tercer punto en esta mañana: el mandato de la unión con Cristo. El verso 6 de Primera de Juan, capítulo 2, dice el verso 6: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Este versículo, hermanos, presenta en él la doctrina de la unión con Cristo. Si estamos injertados en la vid verdadera, que es Cristo, la savia de su santidad debe de fluir a través de nosotros. Debemos de tomar a Cristo como ejemplo para una vida de santidad. Cristo no solamente es nuestro sustituto, hermanos, en la justificación, sino que también Cristo es nuestro modelo a seguir para la santificación.
Él es el estándar de la vida cristiana. No es la cultura, sino realmente la vida de Jesús. Y la palabra aquí, hermanos, debe, cuando el apóstol Juan dice debe de andar como Él anduvo, no es una carga legalista, sino una necesidad, hermanos. Es un mandato moral. Es imposible estar unido a la luz y caminar en tinieblas. Dice Spurgeon en un sermón, ¿por qué el cristiano debe de imitar a Cristo? Dice Spurgeon, en primer lugar debe de hacerlo por su propio bien, por nuestro propio bienestar. Si desea disfrutar de salud espiritual, si quiere huir de la enfermedad del pecado y gozar del vigor que imparte la gracia, debe tener a Jesús como su modelo. Hermanos, el apóstol Juan no nos está llamando aquí en este pasaje a imitar cómo Jesús caminaba sobre las aguas. No nos está invitando a eso. El apóstol Juan nos está invitando a que debemos de caminar como Él anduvo. Que nuestro caminar diario sea conforme a su ley, conforme a los mandamientos. El poder espiritual, hermanos, evidente en la vida de Jesús, fluyó de una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia con el Padre. Hermanos, el punto aquí es que el que conoce a Dios llevará cada día de su vida una vida más justa, porque Dios es justo, una vida más santa, porque Dios es santo. No significa que estará libre de pecado, ya que cualquiera que diga esto, dice Juan, está mintiendo. Simplemente significa que se moverá en una dirección marcada por la justicia de Dios. Lo que Dios demanda aquí, mis hermanos, es que tú vengas cada día con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado. Y cada día, hermanos, sabiendo de antemano que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas y que precisamente solo necesitas venir a Jesús. Reconocer que necesitamos a Cristo para poder cambiar nuestra manera de vivir. Reconocer que necesitamos a Jesús para que nuestra vida sea una vida de santidad. Él ya ocupó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz. Él vino hasta esta tierra para presentarse en esa cruz en vez de usted y en vez de yo. Nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz colgados, y aún lo merecemos por la pecaminosidad que hay en nosotros, por el pecado que mora en nosotros. Ahora, mis hermanos, si tú puedes percibir en tu corazón esa lucha de la que hemos estado hablando en esta mañana, debemos de darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios porque por más dura que sea esta lucha con el pecado, hermanos, esa lucha es un síntoma de que estamos caminando con Cristo. Estás luchando porque Cristo habita en ti, hermano. Estás luchando porque Cristo y el pecado también. Y así será, hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. ¿Cómo puedo ilustrarles esto? Hermanos, si Jesús mismo necesitaba estar en constante comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros no necesitamos estar en comunión con el Padre? Si Jesús mismo oraba horas tras horas, se apartaba para orar y tener comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a necesitar, mis hermanos? Constantemente el pecado que mora en nosotros nos hace transgredir su ley. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos de la comunión con el Padre? Cristo, hermano, ya hizo su parte al morir en la cruz por ti y por mí. Ahora nos toca a nosotros vivir en santidad. Muchas veces nos preguntan, hermanos, si ya entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Amén, sí. O nos quedamos calladitos. Pucha, pero es que no sé qué contesto. Si digo que sí, después
pero todo es por la manera en que nosotros vivimos, la manera en que estamos dando un testimonio. Y muchas veces tenemos ese pensamiento equivocado, hermanos, que decimos, ay, como Dios me ama y no importa, voy a seguir pecando, voy a seguir viviendo como yo quiera, no importa si peco. Ese es un pensamiento hereje, hermanos. No es el pensamiento de un verdadero creyente. Y es porque estamos interpretando mal las doctrinas de la gracia. Yo le pregunto en esta mañana, mis hermanos, ¿usted realmente quiere que Cristo venga? Anhelamos en nuestro corazón que ya sea el día del juicio y que el Señor venga y que nos lleve para su gloria al reino santo del Señor Jesús. Anhelamos la venida de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Somos creyentes, creemos en el sacrificio de Cristo, sabemos lo que nos espera en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué en nuestro corazón está más el deseo de quedarnos en esta tierra y de vivir más en esta tierra que no nos queremos morir? Nos da miedo pensar en la muerte, cuando sabemos, hermanos, que es lo más fijo que tenemos en nuestra vida. Pero debemos de preocuparnos por lo eterno, mis hermanos, por lo que nos espera allá en el reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 13.1 dice: los que son eficazmente llamados y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son además santificados real y personalmente mediante la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Andar como Él anduvo, hermanos, no es un esfuerzo legalista para llegar a ser salvos, sino el resultado natural de tener la virtud, el poder de la resurrección operando en cada uno de nosotros. Si estamos unidos a la cabeza que es Cristo, nosotros los miembros de su cuerpo debemos de movernos según su voluntad, haciendo eco a lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra de las evidencias, hermanos, de que realmente un creyente está caminando con Cristo es nuestra manera de vivir, nuestra manera en la que nos comportamos, la manera en que reflejamos que Cristo mora en cada uno de nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿mora realmente el Espíritu de Dios en nosotros? ¿O totalmente nuestra vida está dominada por el pecado? Para ir terminando, mis hermanos, este pasaje nos llama a hacer un autoexamen en nuestra vida. No para dudar de la fidelidad de Dios, mis hermanos, sino para confirmar nuestro llamado y nuestra elección a ser creyentes. Si tu vida no muestra un deseo creciente por obedecer la ley moral de Dios, Juan te llama en esta mañana mentiroso y te dice: arrepiéntete y busca la fe verdadera.
A los que luchamos con el pecado cada día, hermanos, guardar sus mandamientos no significa la perfección sin pecado. Juan ya declaró eso en el capítulo 1, sino la dirección de vida que debemos de vivir. Los hijos de Dios, hermanos, tropezaremos cada día, pero nuestra brújula siempre debe dirigir a la obediencia a su ley. Nuestra obediencia, mis hermanos, es imperfecta, pero Cristo es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Él descendió a esta tierra, hermanos, para venir y presentarnos delante del Padre justos, sin mancha, sin pecado. Él obedeció perfectamente por cada uno de nosotros. Nuestra obediencia, mis hermanos, no es nada más que la respuesta gozosa a su obra terminada. Eso es lo que Dios quiere de que cada uno de nosotros sepamos. ¿Realmente estamos caminando con Cristo? ¿Realmente nuestra vida es una vida de santidad? Dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él caminó. Debe de vivir como Él vivió. Debe de hablar como Él habló. Debe de orar como Él oró. Debe de estar en comunión con el Padre como Él la tuvo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Lamentablemente este grupo de iglesias estaba pasando por esta situación y Juan escribe estas 3 cartas, ¿verdad? Las dos segundas, la segunda y la tercera son cartas personales que él escribió, pero la primera es un sermón que él escribió a estas iglesias, porque estaban pasando por la misma situación. Así que no podemos decir que la palabra, esto fue escrito hace muchos años, no importa para ahorita, no. Cada día que pasa, hermanos, en esta tierra, en este mundo, estamos viviendo como estaban viviendo estas iglesias. Y es que el diablo siempre va a estar ahí, para que nosotros caigamos, desobedezcamos. Pero Cristo, hermanos, es quien debe de ser nuestro estandarte, con quien nosotros debemos de caminar cada día.